Muy buenas tardes, estimado profesor. El día de hoy vamos a hablarle sobre los errores de traducción según varios teóricos en el ámbito traductológico. El equipo está compuesto por Álvarez, Arbizu, González, Serrano y su servidor Alcocer. Cuando hablamos de identificar un problema en traducción, no solo nos referimos a encontrar un error como tal, sino a reconocer qué está dificultando que el mensaje se transfiera correctamente. De acuerdo con Hurtado, los problemas de traducción surgen cuando el traductor se enfrenta a obstáculos que no puede resolver de manera automática, ya sea por las diferencias entre las lenguas o por factores culturales. Estos problemas pueden aparecer, decir, por ejemplo, cuando una palabra tiene varios significados, o cuando no existe un equivalente que sea directo, o cuando el contexto no se interpreta correctamente. Por eso, identificar el problema es un paso clave para la traducción, ya que permite elegir la mejor estrategia y evitar los errores de traducción. También pueden aparecer por una mala interpretación del contexto o por interferencia de la lengua materna del traductor. Por eso, al identificar correctamente, pues el problema es fundamental, ya que permite elegir la estrategia adecuada y pues podemos evitar errores que puedan cambiar el significado del mensaje original. Algunos ejemplos que se pueden identificar, por ejemplo, cuando usamos la palabra actually, nosotros tratamos de darle un significado literal, que la mayoría de las veces, a veces queremos traducirlo como actualmente, cuando en realidad la palabra significa en realidad o de hecho. Otro caso que tenemos es la palabra bank, que puede significar banco o orilla del río, pero eso depende mucho del contexto. También está la expresión cultural como kick the bucket, que no se puede traducir literalmente como patear el balde, sino que significa pues que alguien se petateó, se murió. Diversos autores han intentado categorizar los tipos de errores posibles en el acto de traducir, encontrando muchas formas muy diferentes de tipificarlos. Como dice el traductólogo australiano Anthony Pym, es mucho más difícil clasificar los errores reales que aparecen en traducciones reales, donde se mezclan constantemente elementos diferentes, y como consecuencia no hay una correspondencia tan clara entre las categorías elaboradas a priori y los errores cometidos. Por ejemplo, el teórico canadiense Jean Delisle distingue un total de 7 tipos de faltas en la traducción. El falso sentido, o sea, interpretar mal una palabra o frase, como en el caso de los falsos amigos. En este caso, el ejemplo es actually that's wrong, traducido como actualmente eso es incorrecto, en vez de en realidad o de hecho. Continuamos con el contrasentido, que es cuando la traducción dice lo contrario a lo que quiere decir el texto original, como the meeting was postponed a la reunión fue adelantada, donde se malentiende que se hizo con anticipación, no que fue pospuesta. Sin sentido, donde la traducción resulta absurda o incomprensible, aunque el texto original sí tenga sentido, como I'm feeling blue a estoy sintiendo azul, porque pues la expresión original se refiere a sentirse triste. Continuamos con la adición, que es cuando el traductor agrega información o efectos injustificados que no aparecen en el texto original. Por ejemplo, he entered the room a entró lentamente en la habitación oscura y silenciosa, donde el traductor se dio la libertad de agregar descriptivos innecesarios. Continuamos con la omisión, que es cuando el traductor elimina información importante del texto original sin justificación, como she spoke calmly and confidently, habló con calma. Aunque el she no es necesario, también omitió confidently, que le quita una característica muy importante a la persona descrita. Luego, la hipertraducción, que es cuando el traductor se aleja demasiado del texto original usando una expresión innecesariamente diferente, como he died partió hacia la eternidad, porque la traducción está muy elaborada para algo tan simple en el texto original. Y proseguimos con la subtraducción, que es cuando la traducción queda demasiado literal o incompleta sin explicar lo necesario para que el texto se entienda bien en la lengua meta, como I absolutely never want to see you again. No quiero verte más, que aunque está técnicamente correcto, le quita énfasis. Por el otro lado, traductólogos funcionalistas como Christian Nord identifican tres tipos: los errores pragmáticos, que son los que afectan la función o el propósito del texto, o sea, es decir, el mensaje no cumple lo que debía hacer en la situación comunicativa. Por ejemplo, información incompleta, traducciones innecesariamente formales o informales, o referencias temporalmente anticuadas.
Luego, los errores culturales que ocurren cuando la traducción no sigue las convenciones de la cultura meta. El mensaje se entiende, pero suena raro o poco natural. Por ejemplo, al traducir expresiones idiomáticas, unidades de medida, como el caso de no hacer las conversiones de centímetros a pulgadas o metros a pies, dependiendo en cuál es la cultura, o las referencias a festividades o eventos tradicionales, etcétera. Finalmente, tenemos los errores lingüísticos, que son los errores, ahora sí, de gramática, vocabulario u ortografía. Aquí entrarían los falsos amigos, el léxico incorrecto, los errores de dedo incluso, y otras faltas gramaticales. Errores de traducción en el discurso escrito. Los discursos escritos son mensajes estructurados que tienen como fin persuadir o enseñar al receptor algo. Estos discursos suelen ser textos profesionales, como legales o médicos, textos académicos o eventos públicos previamente transcritos. La traducción de estos discursos se encarga de reproducir la idea original manteniendo su naturalidad y estructura y profesionalismo. Al momento de traducir estos discursos se suelen cometer ciertos errores que no pueden ser pasados por alto. Número 1. Traducción literal, que no se respeta la estructura del discurso original ni la naturalidad en el idioma meta. Número 2. Los falsos cognados. El uso de palabras similares en la ortografía de ambos idiomas, pero con significados distintos. Por ejemplo, traducir support como soportar en lugar de ayuda. Número 3. Falta de contexto. Utilizar un significado distinto con palabras u oraciones que en el idioma meta tienen un significado distinto al original. Por la parte de la estructura se tienen los siguientes errores. 1. Errores culturales. No es ideal que las expresiones idiomáticas o referencias culturales de un discurso sean ignoradas, ya que aportan entendimiento y consistencia a la traducción. 2. Los errores gramaticales o sintácticos. Es necesario mantener la coherencia de una traducción. Se debe evitar una mala adaptación del texto y las estructuras irregulares. Es decir, la traducción debe ser entendible en todo momento. 3. Uso de la sobretraducción. Es importante evadir las explicaciones innecesarias para elementos que ya están implícitos en el texto. Se puede agregar una breve descripción de términos o bien utilizar técnicas como equivalencia o adaptaciones. Ahora hablaremos sobre los errores en la traducción de textos literarios. Para empezar, hay que recalcar sobre cómo los traductores, y sin temor a equivocarme lo digo, han y son las formas conductoras e intermediarias anónimas entre el intercambio cultural e intelectual presentes en los ámbitos de la vida diaria. Aunque bien, especializarse en la traducción de textos literarios nos lleva casi que a un nivel completamente diferente con respecto a la comprensión y entendimiento que se debe manejar sobre los textos originales en el momento de pasarlos a otra lengua. Al adentrarnos en los textos literarios, tenemos que poder comprender a un alto grado la percepción de la subjetividad, hacernos de una excelente fluidez en el manejo del lenguaje y tener un amplio desarrollo y conocimiento sobre la socioculturalidad. Aunque bueno, esto no es completamente de memoria, también iríamos investigando a profundidad cada aspecto que se requiere con base al texto base que vayamos a traducir. O bueno, al menos eso es lo esperable como parte del perfil de un traductor, aunque pueden presentarse situaciones donde no se respeten estos requisitos también como se deseara. Un ejemplo de esto puede ser cuando la labor la realice una persona bilingüe, no especializado en traducción, o un traductor especializado, pero que nunca ha manejado los ámbitos literarios. Y bueno, en el mejor de los casos, que sigue sin ser positivo, el texto meta solo terminará siendo ligeramente antinatural de leer, pero en el peor podría llegar a perder totalmente el sentido y propósito del texto original. Podemos verlo con la icónica frase italiana de autor anónimo, traduttore traditore, que al español es traductor traidor. Sin lugar a dudas, considero que es corta pero directa y representa muy bien lo que sienten aquellos que están inconformes y molestos sobre unas traducciones erróneas, vaya, como podrían ser el autor original o aquellas personas ilusionadas que esperaban leer sin problemas un texto
su lengua meta, ¿no? Su lengua propia. Y para no llegar a estos extremos, lo que se debe hacer es identificar primero que nada los errores o dificultades que pueden llegar a presentarse en este rubro en particular. Y bien, el primer error que puede enfrentar un traductor literario en este rubro es una errónea comprensión e interpretación del texto original. Las diferentes interpretaciones posibles de un texto pueden dar lugar a diferentes traducciones. Sin embargo, el traductor deberá mantener siempre y sobre todo el deseo interpretativo del autor. En segundo lugar, podemos ver que sería errar con la interpretación de dificultades culturales o elementos culturales específicos, es decir, aquellos que son propios de una cultura o sociedad particular. Estos son adaptados a una cultura totalmente distinta, por lo que, para evitar este error, el traductor debe buscar referentes culturales equivalentes que resulten comprensibles y sean reconocibles para el público meta. Finalmente, podemos ver que, como la última dificultad se refiere a algo más estilístico, el traductor debe ser lo más fiel posible al estilo de redacción del autor. Además, la literatura sirve de muchos elementos estilísticos que se suponen un gran reto de traducción, como es los chistes, el humor, refranes, metáforas, las figuras literarias, etc. Y todos estos elementos siempre son esenciales en los textos literarios, por lo cual a su vez son difíciles de adaptar y por norma general solo funcionan en su lengua original, por lo que el traductor, para evitar este error, es necesario que reemplace estos elementos por unos pertenecientes a la cultura meta. Concluyendo esta sección, cito al escritor y traductor Mark Polisotti, el cual dice: leer una traducción no significa que sea una experiencia secundaria, no significa que no se esté leyendo al autor, significa que se está leyendo al producto de dos autores, el autor original y el traductor, quien debe leer el texto, interpretarlo y regenerarlo en términos que tengan sentido lingüístico. Bueno, ahora yo hablaré sobre las posibles resoluciones para los problemas. Para este punto tomaré como base algunos puntos propuestos por Christian North en su artículo llamado El error de la traducción, categorías y evaluación. Punto número 1. Es preciso andar los caminos familiares antes de embarcarse a lo desconocido. En este primer punto se indaga en cuando un alumno no tiene un resultado satisfactorio en una tarea. Dice, ¿realmente esa tarea era adecuada para el nivel de conocimientos y competencias del alumno? Con esto en mente, North propuso una regla empírica para que una tarea sea adecuada para la gran mayoría de los alumnos puedan cumplirla. Citando sus palabras, debemos preparar las tareas sistemáticamente, formulándolas con vistas al nivel de conocimientos de los estudiantes. Punto número 2. Más vale delimitar los objetivos claramente que lamentarse unos resultados insuficientes. Como el propio título lo dice, se necesita saber con exactitud qué es lo que se quiere lograr con la traducción. Para ello se requiere un encargo de traducción específico sin dar por sentado ciertos aspectos claves, que después pueden provocar errores en el resultado final. Ahora punto número 3. Cualquier buen artesano necesita herramientas adecuadas. En este punto, North habla sobre la importancia que tiene el acceso adecuado a toda la información necesaria para los alumnos cuando estos están haciendo una tarea de traducción, ya sea mediante diccionarios, textos paralelos, enciclopedias, etc. O más actualmente el Internet, ciertas páginas, ya que la documentación sobre el tema de dicha tarea es muy importante para el alumno, pues así podría informarse mejor sobre factores lingüísticos de la lengua de origen, solo por dar un ejemplo, que podrían provocar malentendidos, confusiones o errores. Citando sus propias palabras, si no hay documentación adecuada, no sirve tener la mejor intuición. Punto número 4. Para que los escarmentados no queden dañados, hay que avisarlos. Aquí North habla sobre la necesidad de explicarle al alumno la corrección que se le haya hecho. Esto puede ser mediante explicándole al alumno el por qué eso en específico es un error, el tipo de error que es, y respecto a la tarea, cómo se evaluaría ese error, ya que el alumno necesita reconocer su error para aprender así a no volver a cometerlo, y la mejor manera es
mediante la retroalimentación de un docente. Punto número 5. No todas las faltas marcadas en una traducción son faltas de traducción. En este punto se destacan los errores en traducción y los errores por otras razones. El primero se refiere a las insuficiencias que puede tener el alumno en la competencia de lengua extranjera o traslativa. Y la segunda, de igual manera, pero con respecto a competencias exteriores, como lo pueden ser la lingüística. Punto número 6 y final. Más vale saber traducir sin dominar perfectamente el idioma que dominar perfectamente el idioma sin saber traducir. Este punto no puede explicarse mejor por sí solo.